Buenas noches, bienvenidos a Historias para Dormir, el canal donde exploramos relatos fascinantes y poco conocidos de la historia. Esta noche vamos a adentrarnos en uno de los aspectos más oscuros y complejos de la cultura vikinga, un tema que raramente se aborda en los documentales populares pero que revela mucho sobre cómo estas sociedades nórdicas entendían la vida, la muerte y el destino. Vamos a hablar sobre qué pasaba con los bebés que nacían con deformidades en el mundo vikingo, una práctica que nos puede parecer brutal desde nuestra perspectiva moderna, pero que tenía raíces profundas en sus creencias religiosas y su dura realidad de supervivencia. Imagínate por un momento el escenario. Estamos en el año 950 después de Cristo, en una pequeña aldea a orillas de un fiordo noruego. El viento helado del norte azota las casas de madera y piedra, mientras el humo se eleva perezosamente de las chimeneas. En una de estas viviendas, una mujer llamada Astrid está dando a luz con la ayuda de las mujeres mayores de la comunidad. El parto ha sido largo y difícil, y cuando, finalmente el bebé llega al mundo, un silencio incómodo llena la habitación. El niño ha nacido con una deformidad visible, quizás un labio leporino severo, o tal vez una extremidad malformada. Las mujeres intercambian miradas significativas, y todas saben lo que esto significa según las tradiciones de su pueblo. Para entender completamente esta situación, necesitamos sumergirnos en la mentalidad vikinga. Los nórdicos no veían las deformidades de nacimiento como simples accidentes genéticos o problemas médicos, como los entendemos hoy. Para ellos, todo en la vida estaba interconectado con el mundo espiritual, con los dioses, con el destino que las nornas habían tejido para cada persona antes de su nacimiento. Las nornas eran las tres hermanas que controlaban el destino de todos los seres vivos, tejiendo los hilos del WYRD, el concepto nórdico del destino que era mucho más complejo que nuestra idea moderna de predestinación. Cuando un niño nacía con una deformidad, los vikingos interpretaban esto como una señal. Podía ser una marca de los dioses, una indicación de que este niño tenía un destino especial, o por el contrario, podía ser visto como una maldición, un signo de que algo había ido terriblemente mal en el tejido del destino. Esta ambigüedad es crucial para entender por qué las respuestas vikingas a los bebés deformes no eran uniformes, ni predecibles. La práctica más conocida, y la que ha capturado la imaginación popular, es la del Útbur, literalmente, llevado afuera. Esta era la exposición de bebés no deseados, una práctica que no era exclusiva de los vikingos sino que se encontraba en muchas culturas antiguas. Sin embargo, la manera específica en que los nórdicos llevaban a cabo esta práctica, y las creencias que la rodeaban, tenían características únicas que la distinguían de otras culturas. Cuando se tomaba la decisión de exponer a un bebé, no se hacía de manera casual o cruel. Existía un ritual específico que debía seguirse. El bebé era llevado a un lugar especial, generalmente una colina o un bosque sagrado, y se le dejaba allí con una pequeña cantidad de comida y agua. Esto no era simplemente abandono, era una forma de devolver al niño a los dioses, permitiendo que ellos decidieran su destino final. Si el bebé sobrevivía hasta que alguien lo encontrara, esto se interpretaba como una señal de que los dioses querían que viviera, y el niño sería adoptado por quien lo hubiera encontrado. Pero aquí es donde la historia se vuelve más compleja y fascinante. Los registros arqueológicos y las sagas nos muestran que muchos bebés con deformidades no solo sobrevivían, sino que llegaban a ocupar posiciones importantes en la sociedad vikinga. Esto se debe a que los nórdicos tenían una comprensión muy sofisticada de la diferencia entre deformidades que impedían la supervivencia y aquellas que simplemente hacían que una persona fuera diferente. Tomemos el caso de Egil Skallagrímson, uno de los personajes más famosos de las sagas islandesas. Egil era descrito como extraordinariamente feo, con una cabeza desproporcionadamente grande y rasgos que lo hacían parecer más bestia que hombre. Los estudiosos modernos han sugerido que probablemente sufría de la enfermedad de Paget, una condición que causa el crecimiento anormal de los huesos. Sin embargo, lejos de ser rechazado por su sociedad, Egil se convirtió en uno de los guerreros y poetas más respetados de su tiempo. Su deformidad física no solo no fue un obstáculo, sino que en cierta manera contribuyó a su reputación como alguien marcado por los dioses. Esta aparente contradicción entre la práctica del Útbur y la aceptación de personas con deformidades nos lleva a una comprensión más profunda de la sociedad vikinga.
Los nórdicos no eran simplemente brutales o insensibles hacia la discapacidad. Su sistema de valores era mucho más complejo y estaba basado en conceptos que hoy nos resultan difíciles de comprender completamente. El concepto de aminja era fundamental en la cultura vikinga. La aminja era una especie de suerte o poder espiritual que una persona llevaba consigo, y que podía ser heredada o transferida. Una persona con una deformidad física podía tener una aminja muy poderosa, lo que la convertiría en alguien valioso para la comunidad. Los vikingos creían que algunas deformidades eran en realidad marcas de favor divino, señales de que esa persona tenía una conexión especial con el mundo espiritual. Los volvas, los practicantes de la magia nórdica conocida como seir, a menudo eran personas que de alguna manera estaban fuera de las normas sociales convencionales. Muchos de ellos tenían características físicas inusuales o habían experimentado traumas que los habían cambiado, de alguna manera. En lugar de ser marginados, estos individuos eran buscados por su sabiduría y sus poderes mágicos. Una deformidad de nacimiento podía ser vista como una marca de que esta persona había sido elegida por los dioses para servir como intermediaria entre el mundo humano y el divino. La decisión sobre el destino de un bebé deformado no se tomaba únicamente basándose en la apariencia física. Los vikingos tenían métodos para evaluar la viabilidad de un niño que iban más allá de lo obvio. Observaban cuidadosamente el comportamiento del bebé, su capacidad para alimentarse, su fuerza general. Muy importante, buscaban señales o presagios que pudieran indicar el destino del niño. Las mujeres mayores de la comunidad, que habían visto nacer a muchos niños a lo largo de sus vidas, tenían un papel crucial en esta evaluación. Ellas podían distinguir entre una deformidad que significaría una vida de sufrimiento y limitaciones severas, y una que simplemente haría que el niño fuera diferente pero aún capaz de contribuir a la sociedad. Esta sabiduría práctica, combinada con las creencias espirituales, guiaba las decisiones que se tomaban. Es importante entender que la sociedad vikinga era fundamentalmente pragmática. Vivían en un ambiente hostil donde la supervivencia del grupo dependía de que cada miembro pudiera contribuir de alguna manera. Sin embargo, su definición de contribución era mucho más amplia de lo que podríamos esperar. Un niño que no podía convertirse en guerrero podría ser valioso como artesano, como curandero, como guardián de la tradición oral, o como intermediario espiritual. Las sagas nos cuentan historias de personajes con diversas discapacidades que no solo fueron aceptados sino celebrados. El dios ciego que inadvertidamente mató a Baldr, no era visto como menos valioso debido a su ceguera. De hecho, su condición era parte integral de su papel en la mitología nórdica. Esta actitud hacia la discapacidad se reflejaba en la sociedad humana también. Los vikingos tenían un concepto muy desarrollado de lo que llamaban suerte de nacimiento. Creían que cada persona nacía con ciertos dones y ciertas limitaciones, y que ambos eran parte del plan divino. Una deformidad física podía ser compensada por dones espirituales o intelectuales extraordinarios. Esta creencia llevaba a que muchos niños con deformidades fueran criados con especial atención, ya que se esperaba que desarrollaran habilidades especiales para compensar sus limitaciones físicas. La práctica del fostering, donde los niños eran enviados a vivir con otras familias para su educación y entrenamiento, también jugaba un papel importante en el destino de los niños con deformidades. Una familia que no se sintiera capaz de criar a un niño con necesidades especiales podía enviarlo a vivir con parientes o aliados que tuvieran más experiencia o recursos. Esto no era visto como abandono, sino como una forma de asegurar que el niño recibiera el mejor cuidado posible. Los registros arqueológicos de los cementerios vikingos nos proporcionan evidencia fascinante sobre cómo trataban realmente a las personas con discapacidades. Se han encontrado esqueletos de individuos con deformidades severas que claramente vivieron hasta la edad adulta, y fueron enterrados con honores, incluyendo armas y joyas valiosas. Esto indica que estas personas no solo sobrevivieron sino que prosperaron en la sociedad vikinga. Un caso particularmente interesante es el de un esqueleto encontrado en Dinamarca que muestra evidencia de espina bífida severa. Esta condición habría hecho imposible que la persona caminara normalmente, y, sin embargo, el análisis de los huesos muestra que vivió hasta los 40 años, una edad respetable para la época. Más fascinante aún, fue enterrado con un conjunto completo de herramientas de artesano,
sugiriendo que había encontrado una manera de contribuir significativamente a su comunidad a pesar de su discapacidad física. La mitología nórdica está llena de ejemplos de dioses y héroes que tenían algún tipo de discapacidad o característica inusual. Odín era tuerto, Tyr había perdido una mano, y Loki podía cambiar de forma, incluyendo transformarse en animales. Estos no eran vistos como defectos sino como características que los hacían únicos y poderosos. Esta representación mitológica influía profundamente en cómo la sociedad vikinga veía la discapacidad en general. El concepto de WYRD, el destino nórdico, también jugaba un papel crucial en cómo se entendían las deformidades de nacimiento. Los vikingos creían que todo lo que le pasaba a una persona, incluyendo cómo nacía, era parte de un patrón más grande tejido por las nornas. Luchar contra este destino era inútil, pero también lo era asumir que una deformidad significaba automáticamente una vida de miseria. El destino de una persona se revelaba a través de sus acciones y logros, no solo a través de su apariencia física. Las prácticas médicas vikingas, aunque primitivas según los estándares modernos, mostraban un entendimiento sorprendente de cómo tratar ciertas deformidades. Los curanderos nórdicos conocían técnicas para tratar labios leporinos, deformidades de extremidades menores, y otras condiciones que podían ser mejoradas con intervención temprana. Esto sugiere que había una voluntad real de ayudar a los niños con deformidades cuando era posible hacerlo. La decisión sobre el destino de un bebé deformado también estaba influenciada por factores económicos y sociales. Una familia rica podía permitirse cuidar a un niño con necesidades especiales más fácilmente que una familia pobre que ya luchaba por sobrevivir. Sin embargo, incluso las familias pobres a veces encontraban maneras de cuidar a estos niños, especialmente si había señales de que el niño podría tener dones especiales. Los jarls y otros líderes vikingos a veces adoptaban niños con deformidades, no por caridad sino porque creían que estos niños podrían traer suerte especial o sabiduría a su casa. Esta práctica estaba basada en la creencia de que los dioses a veces enviaban dones especiales en formas inesperadas, y que rechazar a un niño marcado por los dioses podría traer mala suerte. La transición al cristianismo en las tierras nórdicas cambió gradualmente estas actitudes. La Iglesia cristiana tenía sus propias ideas sobre la discapacidad y el sufrimiento, que a veces entraban en conflicto con las creencias nórdicas tradicionales. Sin embargo, este cambio fue gradual y muchas de las actitudes tradicionales persistieron durante siglos después de la conversión oficial. Es fascinante considerar cómo estas prácticas vikingas se comparan con las de otras culturas de la época. Mientras que los espartanos eran famosos por su práctica brutal de exponer a todos los bebés que no cumplían con sus estándares físicos, los vikingos tenían un enfoque más matizado. Su sistema de creencias permitía múltiples interpretaciones de lo que significaba una deformidad, y esto llevaba a una variedad de respuestas posibles. Los cuentos populares nórdicos están llenos de historias sobre niños que fueron rechazados al nacer debido a su apariencia, solo para crecer y convertirse en héroes o figuras importantes. Estas historias servían como recordatorios de que el valor de una persona no podía ser juzgado solo por su apariencia física, y que los dioses trabajaban de maneras misteriosas. La práctica de Ludbur también tenía aspectos rituales que la distinguían del simple abandono. El lugar donde se dejaba al bebé era cuidadosamente elegido, a menudo en sitios que tenían significado espiritual. Se realizaban ciertas ceremonias para asegurar que el espíritu del niño fuera tratado con respeto, independientemente de si sobrevivía físicamente o no. Esto muestra que incluso cuando tomaban la difícil decisión de exponer a un bebé, los vikingos lo hacían dentro de un marco de creencias que respetaba la dignidad espiritual del niño. Los arqueólogos han encontrado evidencia de que algunos sitios de exposición eran visitados regularmente, sugiriendo que las comunidades mantenían una conexión con los niños que habían sido dejados allí. Esto podría indicar que la exposición no era vista como un final definitivo, sino como una transferencia de responsabilidad de la familia humana a los dioses. La complejidad de las actitudes vikingas hacia la discapacidad se refleja también en su arte y literatura. Las descripciones de personajes en las sagas a menudo incluyen detalles sobre características físicas inusuales, pero estas descripciones rara vez son puramente negativas. En cambio, se presentan como parte de lo que hace único e interesante al personaje.
El concepto de honor en la sociedad vikinga también influía en cómo se trataba a las personas con discapacidades. El honor no estaba basado únicamente en la proeza física, sino también en la sabiduría, la lealtad, la generosidad y otros valores. Una persona con una discapacidad física podía ganar gran honor a través de otros medios, y este honor era respetado por toda la comunidad. Las mujeres vikingas tenían un papel especial en las decisiones sobre bebés con deformidades. Como las principales cuidadoras y como las que tenían más experiencia con el parto y el cuidado infantil, su opinión era altamente valorada. Las mujeres mayores, en particular, eran vistas como poseedoras de sabiduría especial sobre estos asuntos, y sus consejos eran buscados y respetados. La práctica de la adopción también era común en la sociedad vikinga, y muchos niños con deformidades encontraban hogares con familias que no eran sus parientes biológicos. Esta adopción no era vista como un acto de caridad sino como una decisión práctica y espiritual. La familia adoptiva creía que estaba cumpliendo con la voluntad de los dioses al cuidar del niño. Los vikingos también tenían tradiciones sobre cómo nombrar a los niños con deformidades. A veces se les daban nombres que reflejaban su condición, pero estos nombres no eran necesariamente despectivos. Podían ser nombres que honraban a dioses o héroes que también tenían características inusuales, o nombres que se esperaba que les dieran fuerza para superar sus desafíos. La educación de los niños con deformidades a menudo seguía caminos diferentes a la de otros niños. Mientras que un niño típico podría ser entrenado principalmente en habilidades físicas como la lucha o la navegación, un niño con una discapacidad física podría recibir entrenamiento especializado en áreas como la artesanía, la curación o la memorización de historias y leyes. Esta educación especializada a menudo llevaba a que estos individuos se convirtieran en miembros altamente valorados de la sociedad. Al final, la historia de cómo los vikingos trataban a los bebés con deformidades es una historia de complejidad y matices, que desafía nuestras ideas preconcebidas sobre estas sociedades antiguas. No eran simplemente brutales o insensibles, ni tampoco eran uniformemente compasivos según nuestros estándares modernos. Eran personas que vivían en un mundo diferente, con un sistema de creencias diferente, tratando de tomar las mejores decisiones posibles dentro de las limitaciones de su tiempo y lugar. Su enfoque hacia la discapacidad, aunque a veces nos parezca duro, también mostraba una comprensión sofisticada de la dignidad humana y del potencial que cada persona llevaba dentro de sí, independientemente de cómo hubiera nacido.